Estados Unidos vinieron algunas novedades judiciales con el candidato a presidente. Con el candidato a presidente de Donald Trump. Sí. Recordemos que tiene esencialmente 4 juicios. Sí. El primer juicio es un caso vinculado a una prostituta, aparentemente, que durante la campaña anterior se le pagó dinero para acallarla, que no hable de su relación extramatrimonial mientras estaba casada. Sí. Lo relevante no es todo eso, aunque en la política puritana estadounidense eso puede ser relevante. Lo relevante es que usó dinero de la campaña para esto, ¿no? Lo cual en Estados Unidos es ilegal. Claro. El dinero de la campaña no lo podés usar para cosas que no tengan que ver con la campaña. Claro. Eso está en juicio. Bueno, pero vos sos muy estricto. Muy estricto. Tenía que ver con la campaña, quién sabe. Lo segundo que está en juicio y continúa en juicio es cuestiones de evasión de impuestos. Ajá. En Estados Unidos la evasión de impuestos es muy grave y en el estado de Nueva York lo están investigando por evasión de impuestos. Si la memoria no me falla, más de 140 millones de dólares en evasión, aparentemente. Así que no... Y ese juicio también sigue. Él, recordemos, mientras fue presidente, se negó sistemáticamente a presentar declaración jurada de sus ingresos. Mirá. Para negarse, y además, aparentemente, entre toda esa evasión de impuestos también surge que recibió financiamiento internacional. Claro. No se puede usar financiamiento internacional para gobernar en Estados Unidos. Es como estar bajo influencia extranjera. Claro. Tercer juicio. Vamos yendo un poco más a lo interesante. Sí. El tercer juicio tiene que ver con... uno ya me lo estoy olvidando, pero bueno, el tercer juicio en el estado de Georgia, creo que... Los papeles clasificados, ¿no? Ahí están, los documentos clasificados. Algo que se supo es que Trump, antes de abandonar el poder, se fue llevando expedientes desde la Casa Rosa Blanca a su domicilio. Ahí va. El que haya visto son expedientes secretos. El que haya visto la información, incluso la fotografía, creo que le dedicamos una columna en uno de nuestros primeros programas. Sí. Son cajas y cajas que en 2 mansiones, es decir, la cantidad de expedientes secretos que se llevó es significativa. Y el argumento que tendría la administración, los abogados de Trump, es que el presidente de Estados Unidos, es decir, Trump, los desclasificó antes de irse del poder. Ajá. Como los desclasificó, ya no son secretos. Por lo tanto, es legítimo que él los tenga en su casa. Ajá. Y la justicia está entendiendo que no puede usar ese argumento. Ahora, claro, no, porque una cosa, digo, a ver, ya es complicada la situación de que vos te lleves copia, ¿sí? Pero vos no te puedes llevar documentos públicos, copiarlo, o sea, lo podés hacer, pero es ilegal, digo. Sí, legalmente... Que sucede, claro. Pero normalmente se lo llevan y lo traen de regreso, no pueden quedarse con documentos públicos. Pero digo, lo paradójico acá es que el expresidente se quedó con el documento físico, ¿no? Digo, con papeles, con documentos que no están digitalizados, podría ser. No sabemos, no lo sé yo. Lo importante es la información secreta. Claro, estamos hablando de información de seguridad nacional de la mayor superpotencia, que además están permanentemente en guerra en muchos lugares. Todo ese tipo de archivos se lo llevó a la casa. ¿Y la otra causa cuál era? La última causa también interesante, porque tuvo novedades ayer, o antes de ayer, no me acuerdo ahora, vamos a decir ayer, es obviamente todo lo que tuvo que ver con esas elecciones que perdió Trump y ganó Biden hace 4 años atrás, sí. Que a último momento Trump agotó todas las instancias para evitar reconocer los resultados y evitar el traspaso del gobierno, llegando finalmente a hacer un gran mitin que desembocó en las masas de gente yendo hacia el Capitolio. Imágenes que recorrieron el mundo. La toma del Capitolio. La toma del Capitolio, que fueron imágenes impactantes que recorrieron el mundo. Eso fue después de un mitin donde también estuvo Donald Trump, sin perder de vista todas sus declaraciones públicas en Twitter, televisión, en meses y semanas previas. Él está siendo sometido a juicio por incitación a la sedición.
por incitar a que no se rompan, a que no se respeten las reglas democráticas, a que se viole la ley. Y en el caso concreto del estado de Georgia, que es donde se está desarrollando el juicio, él le pidió al gobernador de Georgia que no reconociera el resultado de su estado. Y eso cambiaba todo el resultado de las elecciones nacionales. Claro. Cosa que el gobernador, dadas las leyes vigentes, no hizo. Claro. Donald Trump sigue al día de hoy diciendo que fueron fraudulentas las elecciones en este estado. Un estado gobernado por republicanos, ellos mismos. Claro. Bien, ¿qué dijo la defensa de Trump? Que él, todas sus declaraciones, invitando a ir al Capitolio, a reclamar a la autoridad y todo eso, fue en el ejercicio de su primera enmienda. La primera enmienda dice que todos tenemos libertad de expresión. Claro. Toda la democracia en Argentina también tenemos el derecho a la libertad de expresión. Así que en el ejercicio de la libertad de expresión, él dijo todas esas cosas. La justicia dijo que eso no es un argumento válido para justificar sus declaraciones. Claro. Sí, Uno tiene derecho a la libertad de expresión, pero normalmente en todas las democracias esa libertad de expresión no te permite incitar al delito. Bueno, no te permite cometer delitos a través de tus declaraciones. Para trazar una analogía con todo lo que estás mencionando, Bolsonaro hizo algo muy parecido una semana después de que asume los mandatos, el mandato Luis Ignacio Lula da Silva, y no está teniendo un panorama judicial muy próspero en este sentido. No, pero bueno, en este caso no hay documentos que digan que Donald Trump cometió, incitó a un golpe de Estado. En el caso de Bolsonaro sí, hay pruebas, testimonios. Hay testimonios. Acá tenemos las declaraciones públicas. Son las declaraciones públicas de Trump, donde básicamente dice que los resultados son falsos, donde pide que se reviertan resultados, donde pide que se desconozcan resultados, y donde pide a una masa de gente que se agrupen en Washington y después se dirijan contra el Capitolio. Claro. Que lo diga Gustavo Baeza es una cosa, ahora que lo diga el presidente de los Estados Unidos. Eso es básicamente de incitar a la sedición. Ajá. Una revuelta popular. Eso es el ejercicio del libre derecho de expresión. Bueno, le dijeron que no. Vale decir que ninguno de estos juicios pone en riesgo su candidatura como presidente. Ajá. Él sigue siendo candidato a presidente, está consolidado, él es el candidato a presidente republicano, incluso si de alguno de todos estos juicios es declarado culpable, que son juicios que vienen para largo, pero incluso si es declarado culpable, él igual puede llegar a ser presidente de Estados Unidos.